Bienvenidos, hermanos, a este culto virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica del Inca para todo el país y para el mundo. Predispongamos nuestro corazón para la alabanza y la adoración y para recibir el alimento espiritual de su bendita palabra. Un abrazo hermoso y fraterno. Bienvenidos todos y todas. Buenos días. Hoy hablaremos sobre el penúltimo fruto del Espíritu. ¿Están listos? Leamos nuestro versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Gálatas 5:22. Hoy hablaremos sobre la mansedumbre. Pero antes repasemos los otros frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y hoy hablaremos de la mansedumbre. La mansedumbre es una fuerza interna que viene de lo alto, a medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Jesús es nuestro ejemplo a seguir cuando hablamos de mansedumbre. La mansedumbre nos ayuda a tratar a los demás con respeto y hablar a favor de la justicia, como lo hizo Jesús, mostrando respeto aun cuando no estemos de acuerdo con las palabras o acciones de los demás. También nos ayuda a reconocer que nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que la sabiduría viene siempre de Dios. Muchos hablaron mal de Jesús y actuaron en su contra, pero Jesús continuó enfocado en su misión. Nunca respondió con insultos. Unas veces guardó silencio, pero otras habló con la verdad, con firmeza y amor, y continuó con su obra, la obra que el Padre le había encomendado. Esta es nuestra hoja de trabajo para esta semana. Pinta, escribe y disfrútala. Adiós. Luminoso, amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso. Paciente el elefante, benigno y gigante, con su trompa sonará. Na 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 na. Loro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso. Manso es el cordero que muestra su templanza y alegre cantará. Na 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 na. Amor, gozo y paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tu espíritu nos da. Na 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 na. Luminoso, amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso. Paciente el elefante, benigno y gigante, con su trompa sonará. Na 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 na. Un loro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso. Manso es el cordero que muestra su templanza y alegre cantará. Na 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 na. Todas las niñas bailando como Esther y los niños bailando como David. Amor, gozo y paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tu espíritu nos da. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelados por nuestros desvelos, hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, ya gloria a tu reino.
Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, ya gloria a tu reino. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando existe el esfuerzo, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando existe el esfuerzo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también de nuestras hermanas iglesias fraternas. Ahora por la tecnología podemos unirnos desde diferentes sitios y lugares del planeta textualmente. Tiempos duros y turbulentos los que seguimos viviendo. Acá en el Ecuador, las principales ciudades con hospitales colapsados, y acá en la capital con un índice de expansión de la pandemia de 52 casos cada hora, lo que realmente nos preocupa. En el planeta más de 2 millones de muertos. Cada minuto, literalmente, sin exageración alguna, mueren miles de personas en el mundo por el COVID-19. Sin duda alguna, son tiempos de cuidarse mucho. El día de hoy vamos a las urnas acá en Ecuador. Por favor, participemos del proceso, pero con todas las medidas sanitarias del caso. Vaya muy bien cubierto. Use, por favor, gel, alcohol en sus manos. Lleve también un dispositivo para estarse permanentemente desinfectando y, obviamente, el distanciamiento social. El día de hoy vamos a meditar en un tema importante, profundo. Y para ello vamos a centrarnos en el libro de Daniel. El libro de Daniel contiene el relato de este personaje y de sus amigos que fueron deportados a Babilonia. Leamos Daniel capítulo 1, versículos 1 al 7. La palabra del Señor dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía,
que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría, de los hijos de Judá. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, mientras Jeremías, el profeta de Dios, predicaba, se dio la primera deportación de Israel, de los hijos de Israel, que fueron llevados a Babilonia. Y justamente entre esos estuvo Daniel y sus amigos. Se calcula que Daniel tenía entre 15 y 17 años de edad, era un adolescente. Daniel, hermanos y hermanas, vio con sus ojos y muy cerca del poder el levantamiento y la caída de 4 grandes imperios de la humanidad. En apenas 70, 80 años Daniel vio cómo se levantaron imperios y cómo cayeron. Por eso, los escritos de Daniel son de altísima importancia escatológica para la iglesia que transita por el siglo XXI. Daniel, un libro profundo, donde hay revelaciones de Dios. Pero también nos enseña mucho sobre quién es Dios, qué es lo que hace Dios, cómo se relaciona con los procesos políticos humanos, cómo los usa, cómo los arma y cómo los desarma. Sí, en Daniel podemos encontrar mucho sobre la soberanía de Dios, el gobierno soberano de Dios y la relación con el proyecto de su reino. Dios, hermano, se cansó de hacer llamados a su pueblo, a Israel, que se había dividido en 2 reinos por los problemas sucios políticos entre ellos, problemas de poder, de imagen, de creerse uno más que otro, de querer tumbarle al otro. Se dividió en Israel y Judá. Dios estaba indignado porque lo habían suplantado con dioses extranjeros, y esto hizo doler su corazón. Dios se cansó de denunciar a través de sus profetas y sobre todo de Jeremías la injusticia que se practicaba entre los hijos de Israel. Se cansó, atención, de una clase religiosa de Israel que confundía al pueblo y no lo guiaba bien. Primero por falta de conocimiento. Creían que gritando hacían todo. Por falta de piedad. Se volvieron impíos la clase religiosa de Israel. Pero también por intereses oscuros de poder en sus sucios corazones. ¿Y saben qué? Dios se hartó y decidió mover las piezas del tablero político, no solo de Israel, sino de la humanidad, dirigiendo una nación a la que entregó el poder en ese momento para hacer su voluntad. Y esa nación fue Babilonia y el gobernante encargado Nabucodonosor. Queremos aprender sobre la soberanía de Dios en un mundo dominado por la pandemia. Vamos a la palabra, Jeremías 27. Libro de Jeremías, capítulo 27. Solo voy a tocar unos 2-3 tips ahí para que vayamos entendiendo el desarrollo del tema. Jeremías 27 del 3 al 9. Aquí Dios le da una revelación sobre los yugos a Jeremías. Y los enviarás al rey Edom, los yugos, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Dios le dice a su profeta Jeremías, cómprate unos yugos, eso que se pone sobre los bueyes para que en la tierra, y mándaselos a los gobernantes más principales de este tiempo a través de sus diplomáticos que vienen al rey de Israel. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho
Jehová, Dios de Israel, de los ejércitos. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Palabra del Señor. Jeremías 27 del 3 al 9. Oiga, aquí clarito en el versículo 8, Nabucodonosor, mi siervo. Oiga, ¿cómo es posible que Nabucodonosor, rey de los caldeos del imperio babilónico, haya sido un siervo de Jehová? ¿Sabe qué? En este texto y en el que vamos a leer a continuación, se expresa de manera clara que el gran Nabucodonosor, el primer gran gobernante de la humanidad, fue un siervo al servicio de Dios. Hacía lo que él le permitía hacer. Tomar lo que Dios le permitía tomar, dominar a quienes Dios le permitía dominar. ¿Y sabe qué puede ser Nabucodonosor? Nunca lo supo, pero él era un instrumento en manos de Dios, porque Dios está por sobre cualquier imperio humano. Esa es la soberanía de Dios. Ese es el poder de Dios soberano sobre naciones, gobernantes. Jeremías 43:10, un versiculito más. Jeremías, capítulo 43, versículo 10. La palabra del Señor dice así: y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y ahí Dios le da poder a Nabucodonosor para destruir Egipto. Tremendo. Otra vez, la soberanía de Dios tiene que ver con el gobierno soberano de Dios sobre naciones, usando a gobernantes como a él le place para hacer su voluntad. Ahora bien, entendiendo esto, de que el ejercicio soberano de Dios en la humanidad pasa por el control de Dios sobre todas las circunstancias políticas, pasa por el control de Dios sobre los gobernantes del mundo, cualquiera que sea la nación. Vamos a Daniel capítulo 4. Por el tiempo no podemos ver todo el capítulo, porque es un capítulo largo. Pero voy a ir haciendo extractos y usted quizás esta noche en casa, al final de este día, puede leer tranquilamente Daniel capítulo 4. La palabra de Dios, del verso 1 al 3 de Daniel 4, del 1 al 3, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Palabra de Dios. Este Nabucodonosor de Jeremías que acabamos de leer
que fue tomado como siervo de Dios para hacer su voluntad en el mundo, a quien se le entregaron naciones y dominios, exalta el gobierno señorial de Jehová Dios. Ese es el reino de Dios, sempiterno, todopoderoso, invencible de la historia. Y así empieza el capítulo 4 de Daniel. Y desde el verso 4 al 9 cuenta lo ocurrido, que tuvo un sueño que lo perturbó en gran manera. Y llamó a todos los sabios, adivinos de su imperio, de todos los recónditos lugares de la tierra, para que le hagan recordar el sueño, y segundo, para que le interpreten el sueño. Tarea muy complicada. Una cosa es interpretar el sueño, otra es recibir una revelación de cuál fue el sueño porque se le había olvidado, y después interpretar ese sueño. Del versículo 10 al versículo 18 del capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta el sueño. Es tremenda esta sección. Por favor, leámoslo. Daniel 4, verso 10 al 18. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Corrección. Bueno, los adivinos no tenían que recordar el sueño. Realmente era solo interpretarle. Corrijo eso. Aquí está Nabucodonosor dando a conocer el sueño. Verso 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. ¡Ay, qué tremendo! Este fue el sueño. ¿Y saben qué? Cuando Daniel escucha, dice que enmudeció, quedó mudo por más de 1 hora. Porque evidentemente él entendió la revelación de inmediato y se quedó impávido delante de Nabucodonosor. ¿Y saben qué? La interpretación de Daniel le dice: mira, esta interpretación es para que tus enemigos se alegren, es para tu mal. Y él se la da desde el verso 19 al verso 27 de Daniel 4. El árbol era Nabucodonosor, y el poder le iba a ser quitado. Ese poder que se le entregó ahí en Jeremías, que leímos, mi siervo, ahora Dios le quita el poder, porque Dios es soberano, Dios hace lo que a él le place, pone y quita gobernantes, hace crecer árboles o los puedes cortar. No podemos, hermanos y hermanas, desentender y dejar de lado esta concepción teológica de la soberanía de Dios para no ser ingenuos. A veces nos embanderamos de partidos políticos creyendo que son una gran cosa. Qué triste ver en redes sociales cómo entre hermanos en la fe se insultan. Hermanitos y hermanitas que llaman tontos, brutos, estúpidos a aquellos que no piensan políticamente como ellos. La soberanía de Dios dice que Dios pondrá hoy el presidente que este país necesita, más allá que nos guste o no, porque Él tiene el gobierno soberano de la historia. ¿Cuántos decimos amén? Eso no quita que usted y yo nos dirijamos y votemos por quien pensamos que puede ser, pero Dios tiene ya en su agenda lo que este país necesita, lo que el mundo necesita en medio de la pandemia, porque Él es soberano. Y aquí en Daniel estamos viendo, a ese que lo hizo crecer tanto lo va a cortar.
Y ya vamos a ver por qué. Usted dirá, ay, qué contradictorio es esto, qué absurdo que es esto, ¿cómo es esto de que Dios es soberano y hace crecer y después corta? Ya va a ver usted por qué. Mire lo que dice el verso 29 de Daniel 4. 4:29. Al cabo, cuando Daniel, le dio la interpretación a Nabucodonosor, él se quedó admirado, ay por aquí, ay por allá. Pero ¿saben qué? Después se olvidó. Nabucodonosor es parecidito a ti y a mí. Cuando pasamos pruebas difíciles, ese rato lloramos, ese rato hablamos con Dios, pero pasan unos meses y después volvemos quizás a ser como antes, fíjense, o peores. Eso le pasó a Nabucodonosor. Dios le dio un año de gracia para ajustar su conducta, pero no lo hizo. Dios podía haber cambiado ese decreto del sueño. Esperaba una respuesta de Nabucodonosor, pero este hombre se le subió el poder a la cabeza. Y miren lo que dice el verso 29, por favor. Al cabo de 12 meses, un añito, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, miren, un año después de lo perturbador del sueño, de la interpretación que le da el siervo de Dios Daniel, se le olvida y a los 12 meses está galante caminando por el palacio de Babilonia. Y miren la interpretación, la meditación interna de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¡Qué bobo! ¿Quién le había dado el poder? Ya dijimos, Dios se lo había dado en Jeremías. El libro del profeta Jeremías dice eso. Pero este bobo pensó que era su barba, su apariencia, su discurso, su currículum, su arte en la guerra que le había permitido, y se infla como sapo del oriente ecuatoriano, esos sapos que se inflan y se hacen grandotes así. Yo edifiqué mi poder, mi majestad. Y deja de lado a Dios. Dios le dio un año para que cambie, para que sea humilde. No logró eso el tiempo de Dios y este hombre vuelve a hacerse prepotente, atrevido. Ay, sí, querido Nabu. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos y hermanas. Este hombre se perdió en medio de, entre comillas, su gloria, sus logros, su poder. Y Dios lo bestializó. 7 años pasó embrutecido como un animal, y sin duda la gente veía y se impactaba. Ese es el gran Nabucco, pero miren cómo quedó. ¿Y saben qué? Dios por su gracia lo levantó y lo sacó de ese estado de bestialismo y lo restauró. Pero estamos viendo que Dios tiene todo el poder de darlo y quitarlo a quien Él quiere. Tiene el poder de advertirnos cuando vamos mal, tiene el poder de su gracia de dejarnos un tiempo para que reflexionemos y cambiemos, pero tiene el poder de quebrarnos cuando no entendemos los propósitos de Dios. Y miren lo que dice el verso 35. Daniel 4:35. Esta es la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aleluya.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, Dios sigue sentado en su trono gobernando. El COVID-19 no ha puesto a Dios en cuarentena. Cuidadito. Los gobiernos del mundo están aturdidos, ya no saben qué hacer. Hermanos, la verdadera crisis, está por venir. A Dios no se le ha escapado nada de su control, incluida esta pandemia que nos azota y que sigue sacando a luz lo peor del ser humano, su egoísmo, su mezquindad, su espíritu dionisíaco sin importar los demás, celebración tras celebración sin mascarilla, ja, ja, ja. Aténganse a las consecuencias. No dejemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que hace, Él sabe los tiempos, Él pone y quita gobernantes, Él pone y quita Nabucodonosores en el mundo para que hagan su voluntad. Él los quita cuando ha llegado su tiempo, y si han pecado de soberbios, prepotentes e imbéciles, perdón que lo diga así, los va a bestializar como lo hizo con el primer gran gobernante de la historia de la humanidad, Nabucodonosor. Él levanta al humilde, humilla al altivo hasta la tierra, dice el Salmo. Él siempre hace su voluntad, en el cielo como en la tierra. Oremos. Padre bendito, esta mañana, este día bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre Jehová de los ejércitos. Eres temible, eres soberano, victorioso, invencible. Pones y quitas, levantas y quiebras, pero eres tan grande que también puedes perdonar y restaurar. Perdona nuestros pecados, Señor, de pensar que el mundo se ha escapado de tu control. No, Señor, los gobernantes están perdidos. Tú tienes la agenda clara. Y este es pueblo tuyo, somos pueblo tuyo, Señor. Y nos aferramos de tu mano poderosa. En medio del desempleo, de la muerte, del dolor, de la intriga, declaramos que nuestro Papá Dios tiene control de todo. Y ahora, Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendigo a tu pueblo precioso, pueblo sufriente también, pero pueblo que esta mañana declara que tú, Padre, tienes el control y el dominio de la historia. En tu nombre, Hijo Jesucristo precioso, líbranos del mal y del maligno. Santo Espíritu de Dios, consuélanos en este camino duro que vive la humanidad. Bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a esta serie del mes de febrero. Dios no está en pandemia. Dios no está en cuarentena. Dios sigue gobernando en su santo trono y nosotros somos pueblo de Él. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra del Señor nos enseña que hasta que el Señor venga, hagamos esta práctica, esta ritualidad que nos remite a su segunda venida.
que nos remite a su único y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Comamos el pan en memoria de Jesús. El vino es símbolo de la sangre de Cristo y nos remite a su sacrificio expiatorio. Lo hacemos hasta que Él venga otra vez por nosotros y podamos cenar ya con Él juntos. Bebamos en memoria de Jesús. Señor, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y ahora, Señor, bendigo a tu pueblo y pido que nos ayudes a levantarnos aplicando tu palabra como la hemos visto el día de hoy. Señor de la gloria, esperamos tu venida. Maranata, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ha sido una bendición escuchar la palabra de Dios. Hermoso ponerlo por obra en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos cubra y el Señor nos sustenta y el Señor nos bendiga. Como Iglesia Cristiana queremos informarles que seguimos con los cursos virtuales los días miércoles reforzando la prédica dominical. Recordarles que tenemos cultos virtuales y presenciales en la iglesia del Inca. Los presenciales son a las 8 de la mañana, a las 9:30 y a las 11 de la mañana. 50 minutos con las normas de bioseguridad y con las disposiciones del COE cantonal y nacional. Gracias, hermanos, por las ofrendas y los diezmos que salen de corazones generosos para con la congregación. La cuenta de la iglesia está en sus pantallas. También quiero recordarles que la iglesia ha lanzado una campaña de las pruebas de COVID-19 a precio muy módico para los miembros de la iglesia, sus familias, sus amistades. La hermana Marta Lincango, en su laboratorio ubicado en la avenida del Inca, está llevando a cabo este trabajo en beneficio de la comunidad cristiana. Acérquese, contáctese, pide información en secretaría y acuda a realizarse las pruebas rápidas por un valor tan módico que es de $2.50. Que el Señor les bendiga. Adelante, cuídense. Los pastores del Consejo Directivo les saluda con infinito amor. Oren por nuestra congregación. Oren por todo lo que tengamos que realizar. Y que el Señor nos cubra y nos bendiga en el nombre de Jesús.